Jeremías, el profeta Jeremías, recibió una revelación bien grande de Dios que ahorita se está cumpliendo en nuestros días. Abra la Biblia en Jeremías 3:15 para que vea conmigo lo que Dios ofreció. Y ustedes en su casa lean versículos antes cuando Dios le muestra a Jeremías que el pueblo no tiene dirección, no tienen quien los dirija. Entonces por eso es importante que Dios levante un hombre y le dé un liderazgo para que guíe a un grupo de personas. Entonces aquí Jeremías 3:15 está hablando. Miren, se me olvidaron los lentes, pero ahí ustedes disculparán, ¿eh? No, de veras, se me olvidaron, ¿me los puede pasar, Rubén? Jeremías 3:15, creo que sí alcanzo, es que si lo leen desde allá, los que nos están viendo no nos escuchan. Bueno, aquí tengo mi bolsa, si alguien me los quiere pasar, porque los de Paco no tienen suficiente. Sí tienen. Bueno. Sí tienen. Jeremías 3:15, entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Ahí está. Jeremías fue un profeta que existió muchos años antes de que el Señor Jesucristo encarnara. Y a Jeremías le fue dada esa revelación de Dios, de que Dios iba a dar pastores, porque el pueblo estaba sin dirección. Ahora les puse un ejemplo al iniciar. ¿Qué sería de nosotros? Hubiéramos dicho, no, pues que nadie predique, vámonos directo a comer, ¿verdad? Quizá eso hubiéramos dicho, vámonos al pozole. Y en la predicación que sea hasta el otro domingo cuando el pastor tenga tiempo de prepararla. No, hermanos, el pastor siempre se prepara. Y si yo hubiera faltado hoy, él hubiera subido aquí y hubiera predicado, porque es el llamado tan grande que Dios le dio. Porque allí dice en su palabra, os daré pastores. ¿Cómo dice? Que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Un don de Dios, que Dios le dio a él. Nosotros no tuviéramos dirección sin un pastor. Es necesario tener un liderazgo en la iglesia. Entonces, ¿por qué no reconocer por lo menos una vez al año al pastor? Darle agradecimiento por todo su esfuerzo. Y cuánto más cuando él trabaja igual que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Mire, la palabra habla mucho sobre los pastores. Vayan abriendo sus Biblias en 1 de Pedro 5, versículos 1 al 3. Pero en lo que lo abren, yo les quiero decir que los pastores son aquellos que apacientan las ovejas. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Desde quien, el primer pastor que aparece ahí, por ejemplo, es el hijo de Adán, ¿verdad? Abel. Y luego más adelante es el pueblo de Dios encargado de guiar ovejas, pero por primera vez se les nombra pastores a los líderes en el segundo libro de Samuel, cuando en ese libro son mencionados como pastores los reyes de Israel. Entonces, más adelante los profetas mencionan a los líderes como pastores, dice. Los líderes de Israel son pastores y Dios nos dice aquí en Jeremías que Dios levantará más pastores. Más adelante en el futuro, Dios va a levantar pastores que sean totalmente íntegros, sin ningún error, sin ninguna mancha. Pero ahorita no, todavía tenemos pastores que cometen errores, todavía. Más adelante se va a cumplir esa escritura en toda su plenitud, pero por lo pronto Dios tuvo misericordia de nosotros como iglesia y levantó un pastor. Gloria a Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes que hay muchas iglesias que no tienen pastores? Desde la pandemia para acá, ahí ustedes pueden buscar, hay muchas indicaciones, hicieron censos acerca de toda la población, pero se registró que más de 20,000 iglesias cerraron durante la pandemia y no abrieron ya. Imagínense la crisis que hay ahorita en cuanto a la vida espiritual de los hermanos. Y luego, no solo eso, hermanos. Por ejemplo, a la denominación, digamos, a la que pertenecemos. Tiene 57 iglesias hispanas aquí en Nuevo México, de las cuales iglesias solamente tienen un poquito de asistencia los domingos. Pero hay 750,000 habitantes que hablan español en Nuevo México. Si nomás 3,000 se congregan de la denominación de la que nosotros somos, ¿dónde están los otros 717,000? Les pregunto yo. A lo mejor van a otras iglesias, no sabemos. Ojalá estén yendo a otras iglesias. Pero hermanos, ¿sabían que hay tanta crisis de pastores que si ustedes se meten al internet y le ponen iglesias sin pastor, ahí les va a aparecer una lista de iglesias que no tienen pastor? Por lo menos en esta denominación hay 42 iglesias que no tienen pastores.
¿Cómo se sienten ahora ustedes de tener un pastor aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios que hay un pastor en esta casa. Y no solo eso, hermanos, él ha cumplido la escritura. Él ha sido fiel. Ahí en 1 de Pedro 5, 1 al 3. Nuestros pastores han sido un ejemplo, dice la Biblia. Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Nuestro pastor ha demostrado ser ejemplo de este rebaño. No es perfecto, hermanos. Todavía no estamos en el cielo, pero hasta ahorita ha mostrado ser un ejemplo él juntamente con su familia, y le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Además lo hace bien, hermano. El pastor lo hace bien, hermanos. Si alguno no está de acuerdo conmigo, pues le diré, hermano, pues entonces, ¿qué esperan? ¿Qué quieren? ¿No tienen llenadera? Les diría yo, ¿verdad? Porque el pastor lo hace bastante bien aquí, en 2 de Timoteo 2:15, fíjese, las cartas de Timoteo, enviadas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, son conocidas como las cartas pastorales, porque Dios dio indicaciones a través del apóstol Pablo a esos pastores que empezaron la iglesia, conocida por nosotros, la iglesia cristiana, los discípulos de Cristo. Esas cartas, en una de esas cartas Dios le dice, en el 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora yo les pregunto, ¿el pastor usa bien la palabra de verdad? ¿Ha cumplido el pastor con su llamado? Ha cumplido con su llamado. Y luego también, miren, 1 de Timoteo 4:13 y versículo 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se ha ocupado el pastor del estudio de la Biblia, de la lectura, de la exhortación hacia nosotros? Sí lo ha hecho, hermano. Si alguien dice que no, no sé qué espera, ¿verdad? 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Les estoy nada más mencionando algunas escrituras para que vean cómo el pastor ha cumplido con su llamado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que si alguno, el pastor lo ha exhortado con toda paciencia y doctrina, no se enoje con él. Él solamente está cumpliendo con su trabajo. ¿Sí? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Ha cumplido el pastor con todo esto, hermanos? Les pregunto yo. Ha cumplido, cabalmente. Y luego para más bendición, hermanos, su esposa está con él. Su esposa se sienta a escuchar sus enseñanzas. Él es líder de ella. Hay iglesias, hermanos, donde nomás el pastor aparece solo y la esposa no está, porque él no ha podido ser líder de su esposa y de sus hijos. Aquí tenemos sus hijos, aquí tenemos su esposa. ¿Qué más prueba tenemos? Que Dios lo ha respaldado en este llamado y que nosotros debemos de ser agradecidos. Entonces, reconozcamos al pastor. Miren, ahora estoy haciendo cosas que él hace. A veces se ponen los lentes para ver y luego se los quita para leer. Es que uno termina pareciéndose a su pastor. Entonces, mire, ¿cómo es que vamos a reconocer al pastor? Yo les voy a decir 4 maneras. Y aquí es donde le vamos a encajar el colmillo. Sí, justo. Bueno, 1 de Tesalonicenses 5, 11 al 13. Si usted quiere reconocer a su pastor, aquí le ofrezco 4 formas. Dice 1 de Tesalonicenses 5, versículo 11 al 13. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estás haciendo.
Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor, y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Tengámoslo en alta estima con amor, porque es grande el trabajo que Él hace aquí. Yo nada más les pido, hermanos, pongámonos hoy en los zapatos del pastor. ¿Cómo es un día en la vida del pastor? Miren, les voy a decir, Él no duerme las 8 horas como nosotros, porque con el cuento de que tiene que trabajar allá 40 horas o a veces más, para sostener a su familia. Pues, ¿a qué hora se levanta para orar por la iglesia? Tiene que madrugar, hermanos. ¿Y a qué horas prepara los sermones? Hasta que su esposa y sus hijos lo dejan, porque ellos también necesitan atención, ¿verdad? Porque si no le van a decir, oye, tú ya quieres más a la familia de la iglesia que a nosotros. Y así es, hermano, en muchas partes, muchos pastores han tenido problemas, porque sus hijos y su esposa se han cansado de que parece que la familia es la iglesia, y la verdadera familia que Dios le encomendó al pastor, su esposa y sus hijos, están a un lado. ¿Por qué? Porque no ha tenido tiempo. Porque los hermanos en la iglesia no le han respondido con amor. Amor es compasión. Amor es preguntarle, pastor, ¿necesita algo? ¿Están bien usted y su esposa? Darle unas palabras de aliento. ¿A cuántos los han edificado los sermones del pastor? ¿Cuántos han recibido enseñanza de Dios aquí por medio de él? ¿Y le han dicho gracias? Le han dado gracias por lo que él prepara, que duerme mucho menos que nosotros. No sé si ustedes supieron, yo sé que no quiere que diga todo esto, hermanos, porque no le gusta la atención para sí mismo. Pero es necesario, pastor, porque toda la escritura es inspirada por Dios y hay que predicarla toda. Y esta es la verdad, hermanos. A veces le fallan las fuerzas, a veces el cansancio es demasiado que lo vence, que casi viene temblando aquí. A punto a veces estar mareado de quererse desvanecer. Y nosotros, los diáconos y los hermanos de la iglesia, bien, gracias. Venimos y nos sentamos cómodamente, mientras que él ha estado todas las 8 o 10 horas trabajando y viene todavía a pararse aquí, por eso se recarga. Donde no aguanta el pobre. Hermanos, tengamos compasión. ¿Cómo demostramos el amor al pastor? De muchas maneras. Dele un detalle, háblele y dígale, ¿cómo anda, pastor? ¿Todavía está vivo? ¿No se ha desmayado por allá? Díganle algo. Miren, entre eso, el que les digo, el cansancio crónico, la familia que es demasiado, necesitan de él, de su tiempo, y los pelos del gato. El pastor estaba a punto de colapsarse aquí, porque tiene alergias el pastor. Parece broma, ¿verdad? Pero es la verdad. Hermanos, es necesario oír la verdad. Entonces, ¿cómo demostramos amor? ¿Cómo demostramos reconocimiento al pastor? Amándolo. Así como ustedes que le dicen a su pareja, a su novia, a su novio, a su esposa o a su esposo, no me digas que me amas, demuéstramelo. Así le digo yo, demuéstrele a su pastor que lo quiere. Eso, con detalles, demuéstreselo. ¿Sí? Bueno, entonces otra manera, nos quedan 3. Ayúdelo. No nomás le diga que lo ama, no nomás le hable, ayúdelo. Este tipo de ayudas, hermano, no hay aquí una lista de a lo mejor actividades y no le hemos llegado hasta su asiento a decirle, hermano, ¿me puede abrir la puerta? ¿Me puede hacer el café? ¿Me puede hacer esto? ¿Me puede cambiar un foco? No le hemos dicho. Pero necesitamos ver esta casa como nuestra casa. Amén. Es nuestro hogar, es nuestra familia en Cristo. Entonces, ¿qué hace usted en su casa? Pues se fundió un foco y lo cambia, ¿verdad? ¿O le va a pedir permiso al vecino? No. O se espera hasta que alguien le diga, no, lo hace. Iniciativa, hermanos, iniciativa. Vean más adelante. No somos niños ya, bueno, algunos todavía son jovencitos y niños, pero esta palabra es también para ustedes, jóvenes. Tengan compasión del pastor. Entonces, ayúdelo. Fíjese, la Biblia habla de esto en un caso que les voy a compartir en Hechos 6, versículos del 1 al 4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.
Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 varones con buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos de la oración y el ministerio de la palabra. Fíjense, esto ya había pasado desde que la iglesia empezó, iniciando luego con los 12 discípulos, que eran los apóstoles. La gente se les agolpó, no es que en la primera predicación de Pedro se convirtieron muchísimas personas, vinieron a los pies de Cristo y todos estaban así como nosotros esperando, deme, así, y los pobres ya se hacían pedazos, 12 pastores para 3,000, imagínense, y luego sabían que había viudas en el pueblo, sabían que había gente pobre a las que debían de darles alimento. Entonces ahí están los pobres repartiendo las despensas, los apóstoles. Hasta que dijeron, oigan, no, ¿y a qué hora vamos a predicar la palabra? Así les digo ahora. No se enojen conmigo, hermanos, tómenlo de parte de Dios, porque esta palabra es de exhortación para la iglesia. Démosle gracias a Dios que tenemos pastor todavía. Otro ya hubiera claudicado, hermanos. Cuando se cerraron las 20,000 iglesias, ¿saben por qué se cerraron? Pues porque los pastores dejaron de recibir, ya no tenían miembros. ¿Quiénes los iban a sostener? ¿A quiénes iban a pastorear? Por el internet no les mandan dinero. Aunque muchos tienen sus páginas y predican ahí, no les llega ni un 5, hermano. Entonces ya tenían la tripa grande comiéndose la chiquita. Y tuvieron que irse a buscar un trabajo, como cualquiera de nosotros. Carpinteros, pintores, jardineros. Allá están los pastores trabajando, porque tienen hambre, igual que nosotros, ¿verdad? ¿Los justificamos? Pues sí, ¿verdad? Porque mientras la iglesia no se ponga las pilas, pues sí, tienen justificación. Este pastor, yo no sé por qué no ha dejado la iglesia, ¿eh? No le digan pero. Y la otra cosa que no quiero que le digan es que si ustedes buscan en el internet solicitudes para encontrar trabajo de pastores, te van a encontrar ahí con bastantes listas. Ustedes saben, cuando ustedes van a buscar trabajo y quieren llenar una aplicación, ustedes pónganle, solicito trabajo como pastor, y allí hay trabajo como pastores. En muchas iglesias se están solicitando, por lo menos en esta denominación, 42 solicitudes. Algunos les pagan, no le digan, de 40 a 60,000 al año. Y el pastor aquí tiene que trabajar para su sustento, porque nosotros nomás le damos unas migajas para la gasolina, porque saben ustedes que él viene desde Bernalillo, tiene que manejar 1 hora de venida y otra de regreso, o sea que él, nuestros servicios de los de Santa Fe duran 2 horas, los de él duran 4. Entonces pongámonos a hacer conciencia, ayudemos al pastor de diferentes maneras. Primero aquí, viendo a ver qué falta, se necesita hacer algo, háganlo, ofrézcanse, pónganse a hacerlo. No nos pida permiso, nadie se va a enojar si usted anda trabajando. Al contrario, le vamos a ayudar. Y luego otra forma de cómo reconocer al pastor y a su familia. En Hebreos 13:17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Bien. Bien. Aquí mucha gente viene y le dice, pastor, necesito un consejo, y el pastor pues, de todo su corazón, sí, claro que sí. Ahí le va, conforme a la escritura. ¿Y saben qué hacen los hermanos? No hacen nada de lo que el pastor dijo. Por una les entró y por otra les salió. Entonces el pastor empieza a pensar, no soy efectivo. ¿Qué está pasando conmigo? Hay algo muy mal conmigo, porque los hermanos pues les di el consejo y mira, todavía siguen en las mismas. No es el pastor el que está fallando, hermanos, somos nosotros que le estamos fallando a Dios, porque aquí fue Dios el que dijo, obedezcan a sus pastores. Obedezcan a sus pastores. El pastor no nos está pidiendo algo irrazonable, solamente lo que la palabra dice, que nos arrepintamos, que cambiemos de vida, que cambiemos nuestra manera de pensar, como dice, ¿en dónde? En Romanos 12:1, ¿verdad? Que renovemos nuestras mentes, que dejemos que el Espíritu Santo nos transforme y nos ponga otro pensamiento, que nos ayude a dejar de hacer las cosas que nos han tenido en esa ruina. ¿O por qué venimos a pedir consejo? Pues porque nuestra manera de vivir no fue la mejor. Eso fue lo que nos llevó en primer lugar a estar en esa situación en la que nos hace venir a pedir un consejo. Entonces, si usted de veras quiere venir a pedir un consejo al pastor, esté dispuesto a obedecer lo que él le va a aconsejar conforme a la Escritura. Y eso le va a levantar a él el ánimo, a decir, ay, bendito, por fin, aleluya, ¿verdad, pastor? Sí, alguien me hizo caso.
Se los he dicho muchas veces. Y luego, por último, porque no queremos hacerlo tan largo, yo no sé ustedes, pero yo ya quiero pozole. Ay, no quería que fuera sorpresa, pastor. Por último, ¿cómo podemos reconocer a nuestro pastor? Proveyéndole. Provéale. Mire lo que dice la Escritura en 1 de Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que gobiernan bien. Ancianos aquí se refiere a los líderes de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al cuando trilla, es que no se pueden decir esas cosas en el altar, y el obrero es digno de su salario. Y Gálatas 6:6 para acabar de, como dice el pastor, ¿verdad? Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De toda cosa buena. Imagínense, si este pastor, todavía trabajando, todas esas horas que trabaja, todavía nos da rendimiento, nos puede aconsejar. Imagínense si se dedicara al 100% a lo que está llamado a hacer, a su trabajo, al llamado que Dios le dio en lo espiritual nomás. Imagínenselo. Revolucionaríamos Santa Fe, hermanos. Yo tengo fe en usted, hermano, porque lo veo que es capaz, lo veo que tiene muchos ánimos, pero nosotros aquí ya casi le exprimimos la última gota. Entonces, si lográramos nosotros sostener al pastor, cual es mi oración que yo hago a Dios, y yo espero con la ayuda de Dios, mire, ahora que la iglesia está más llena, somos más personas que podemos contribuir, que el próximo año sí podamos darle al pastor un salario, aunque sea el mínimo, pero un salario al pastor. ¿Sabían ustedes que hay iglesias que tienen miles de miembros? Tienen hasta aviones privados, se la pasan, pero de lo lindo esos pastores. ¿Y saben qué predican? Predican pura basura. Fíjese, pero la gente como que les gusta eso. Dígame más, dígame que voy a prosperar, dígame que voy a ser feliz, como si le leyera la suerte. No, este pastor nos dice la verdad, por eso merece más, es más digno, es digno de doble honor por cuanto nos predica la verdad aquí. Entonces, ¿por qué no? Oren conmigo para que el Señor los sostenga. Yo sé que para algunos de ustedes esto está siendo una sorpresa. Ni sabían que el pastor no recibe un salario aquí, ¿verdad? Bueno, pues tomando en cuenta eso, mientras que el pastor no reciba un salario aquí, ustedes lo único que pueden demandar de él es lo mismo que pueden demandar de mí, del hermano que trabaja 40 horas, lo mismo. No pidamos más de él porque él trabaja igual que uno de nosotros. Pero el día en que nosotros sí lo podamos sostener, es que sí podamos contar con él las 24 horas, porque a veces a medianoche, en la madrugada, pastor, ore por mí, vaya al hospital a visitar a fulano, entonces lo va a poder hacer porque va a tener un poco más de fuerzas, le vamos a ayudar a tener alivio. Yo sí quiero mucho a mi pastor, yo sí me pongo en los zapatos del pastor, tanto así que yo misma le pedí que me permitiera esta mañana, y él me dio la oportunidad de dirigirme hacia la iglesia con este mensaje. Él no sabía qué mensaje iba a traer, si hubiera sabido no me hubiera dejado, pero no le dije, porque era necesario que estas cosas las sepamos todos. Mientras que nosotros en nuestras casas estamos cómodamente, él está desvelándose, él está pasando cansancios. Entonces pongámonos en su lugar y demostrémosle el reconocimiento de esas 4 maneras. ¿Cómo dijimos? Amándolo. ¿Qué más? Ayudándolo. ¿Qué más? Obedeciéndolo y sosteniéndolo, hermano. Tarea esta mañana. No se enojen conmigo, hermanos. Nomás quiero compartirles lo que yo sé. No lo puedo guardar más. Sí, yo quiero la salud del pastor y su familia. Yo quiero que tengamos pastor por muchos años más, porque él tiene un corazón sincero. Él es un pastor que predica la palabra. Y ya no hay muchos como él. Entonces ya no le quiero decir más porque se va a creer mucho. Entonces,